Bueno, entonces el primer paso sería abrir el programa. Bueno, esto me aparece porque yo no me he registrado, pero te puedes registrar ahí con Google, Facebook, con tu universidad, da igual. Ok, una vez que el programa carga, ahí está. Entonces, no sé por qué me abre aquí. Bueno, me abrió un programa, una lista que ya tenía hecha. Pero bueno, lo ideal es que te abra aquí, ¿no? Donde dice nuevo proyecto, te tiene que abrir esta ventana que dice nuevo proyecto Citavi. Oh, espérame, lo voy a hacer bien. Lo cerré porque no sé por qué me abrió ahí. Pero lo voy a volver a abrir. Joder, qué momento. Bueno, ok, una vez que abrís el programa, te tiene que abrir esta ventana. ¿Sí? Entonces, desde esta ventana, vos tenés aquí a la parte de abajo, donde dice nuevo proyecto, y le das clic. Entonces, aquí te da dos opciones: una, guardar en la nube, que esto es si te has registrado, y la otra opción es guardarlo en la memoria de la computadora. O sea, le das en donde dice proyecto local para guardar en la computadora. También puedes registrarte si quieres. Y entonces le das un nombre, ¿va? Por ejemplo, le vamos a decir, da igual esto, le va a poner citas manuales, por ejemplo. Y le damos a aceptar. Bueno, aquí había trabajado ya algo, pero bueno. Entonces, te va a aparecer esto. Esta es la ventaja, la entrada principal. Entonces, desde aquí, antes de crear una cita, yo necesito crear una estructura, porque sobre esa estructura yo necesito ingresar la cita que estoy construyendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte que dice conocimiento y vamos a crear un pequeño índice, una pequeña estructura. Una pequeña estructura. Entonces, eh, desde este espacio que dice nueva categoría o subcategoría, vamos a crear una estructura, ¿va? Para poder ingresar las citas. Entonces, le damos a nueva categoría y aquí ingresamos un tema, ¿no? Cualquier tema, da igual. Y a este tema le vamos a agregar un subíndice, ¿va? Por ejemplo, bueno, aquí hay dos opciones: darle a nueva categoría, que me va a aparecer justo al mismo nivel, o sea, un nuevo tema. Eso es por si quieres trabajar más de un tema a la vez. O una nueva subcategoría, que esto ya sería para un subtema. Yo le voy a dar subcategoría para ingresar a un subtema. Y así, podéis ingresar varios subtemas. Y aquí los subtemas los podéis ingresar dándole clic al subtema y luego en nueva categoría, subcategoría. Y en este caso tendrías que darle a nueva categoría, aunque estás en el espacio de la subcategoría. Entonces te va a aparecer una subcategoría igual que la anterior. Bueno, el subtema. O puedes venirte a la parte donde dice tema, darle a nueva. Y aquí entonces tendrías que darle, en vez de a categoría, le das a subcategoría y te aparece la misma. Por ejemplo,
Y también puedes crear más de un tema a la vez, ¿verdad? Le voy a dar una nueva categoría para crear un tema 2, por ejemplo. Y así puedes trabajar más de un tema. Sí, un tema 3. Incluso puedo mover categorías, subcategorías de un tema a otro. Por ejemplo, puedo traer la 3, por ejemplo, traerla con las flechitas que aparecen aquí justo al par. Por ejemplo, darle el rango de categoría antes y luego bajarla para luego degradarla. ¿Ves? O subtema 2, por ejemplo, la voy a dar para tema, y luego la voy a bajar y la voy a ingresar aquí. ¿Ves? Entonces, ahora cada tema tiene un subtema. Y así podemos ir ingresando y jugando con esto, ¿verdad? Ahí ya es una cuestión del orden que vos querrás darle. Y así, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo la categoría armada, si te fijas, aquí donde me dice en todos, 0 dice. Y sin categoría me dice 0 también. Por ejemplo, entonces, eso es porque aún no he agregado ningún título, ningún tema. O sea, solo tengo los nombres como tal, pero no le he agregado contenido, entonces no puedo exportarlo. Hasta ahorita no me lo reconoce como un documento en sí, solo como una estructura. Entonces, me voy a ir a donde dice títulos. Estaba en conocimientos, ahora voy a donde dice títulos. Y desde aquí yo voy a ingresar lo que dice citas, ¿no? Entonces, yo no voy a ingresar de un libro o contenido, ni nada de eso, ¿verdad? Yo voy a ingresarlo a mano, se supone. Entonces, le vamos aquí donde dice citas y comentarios. Y desde aquí yo puedo ingresar la cita manualmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Te vas a ir a donde dice, bueno, primero hay que ingresar un archivo, ¿verdad? O, bueno, aquí hay varias formas. Primero es, puedes apoyarte con un navegador, un espacio donde abra PDF. Por ejemplo, yo tengo Adobe. Me gusta usar Adobe. Eso es para abrir un PDF, ¿verdad? ¿Y cuál es la desventaja aquí? Que vos tenés que estar moviéndote de una aplicación a otra. Por ejemplo, tendrías que estar abriendo Adobe y luego abriendo Citavi y así estar abriendo uno y otro para poder trabajar, porque no tenés abierto el documento aquí. La otra opción es trabajar desde Citavi, que es la mejor, a mi criterio. Entonces aquí vos tendrías que venirte aquí donde dice añadir un archivo local. Si ya lo tenés descargado, pues le das aquí donde dice añadir un archivo local. Por ejemplo, yo voy a buscar un documento de los que tengo. Voy a ir aquí donde dice documentos, libros. Por ejemplo, voy a abrir el libro de concreto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? En Citavi se me va a abrir el PDF. Y ya así no necesito abrir un PDF afuera, porque Citavi lo va a abrir. ¿Cierto? Bueno, esto está agregando, ahí está la barra de progreso. Bueno, ahí ya lo agrego. Entonces, si te fijas, aquí me aparece una barra. Al lado sería derecho, ¿no? Y aquí yo puedo estar manipulando el documento. Este PDF, por ejemplo, el que yo agregué, no es muy útil porque está en imágenes. Es un PDF de imágenes, entonces no puedo copiar y pegar, que es el caso que vos querés hacer, ¿no? Meter una cita a mano. Entonces, por ejemplo, yo quiero, lo voy a decir, da igual, esto. Por ejemplo, yo quiero meter una cita, digamos, un concepto. Vamos a buscar un concepto por aquí.
Ok, pues estos conceptos son bien engorrosos para que lo entendas. Ok, un concepto cualquiera sería, por ejemplo, si quisiera agregar esta cita que dice, no, mira, aquí lo puedo copiar directamente. Bueno, supongamos que no podemos hacer esto, ¿verdad? De copiar y pegar, por ejemplo, esto. Sí, porque ahorita lo puedo copiar, ¿ves? No, no puedo. Bueno, este es nuestro caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, yo ya tengo el documento abierto, ¿va? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a partir esto para poder trabajar a gusto, ¿no? Entonces, lo voy a... Ya. Y entonces le voy aquí a donde dice cita, nuevo. Si vas a agregar una imagen, pues tendrías que recortarla. ¿Cómo la recortas? Dándole clic aquí. Le das clic en este espacio, entonces ahí te da una flechita y entonces ahí lo recortas. O si vas a agregar una cita de texto, entonces yo le voy a dar aquí donde dice nuevo. Y aquí me aparece cita textual, una imagen, una cita indirecta, que es cuando vos citas, pero no pones estas cosas textuales, como un parafraseo, así que le cambias palabritas. Un resumen, que es un resumen, le llaman resumen porque aquí puedes incluir más de las 40 palabras que es el máximo de una cita. Recuerda que una cita no puede llevar más de 40 palabras. Entonces, por eso te parece la opción de resumir mejor o hacer un comentario. Entonces, no te vamos a meter una cita textual, por ejemplo, ahorita en este caso. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Me aparece aquí donde dice idea central. Que esto, si quieres dejarlo en blanco, da igual, ¿no? Puedes dejarlo en blanco. Entonces, es como un espacio allí, igual tenés que borrarlo. Y el espacio que nos importa es este, donde dice texto. Entonces, le vamos a dar aquí a texto. Y para poder trabajar cómodo, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí va, ¿cierto? Entonces le voy a agregar una parte del texto que está aquí. Por ejemplo, dice aquí, en este espacio, aquí, si te fijas, entonces le voy a agregar la cita, por ejemplo. Entonces a mano, y dice el área de acero, por ejemplo, el área de acero. Y los esfuerzos cortantes. En el concreto se calculan con base en el desarrollo de la tensión de fluencia. Ahí está, lo pongo en punto. Y aquí ya está mi cita. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito guardar esta cita que me he inscrito a mano. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me da la opción de agregárselo a referenciarlo a a un título que ya tenga agregado. Pero yo no, en este caso no tengo ninguno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí donde dice categoría. Y se lo vamos a agregar a alguna categoría de la estructura. Por eso necesitamos una estructura. Porque si no, no se guarda. Se va a quedar ahí como un borrador. Se va a quedar guardando en papelera y luego se va a borrar. Entonces lo vamos a agregar aquí en el primer espacio.
al primer subtema. Entonces ya está agregado allí. Podemos agregárselo a más de uno, pero por lo normal se lo agregamos a uno solo. Entonces listo, le vamos a aceptar y ya está referenciado. ¿Ves? Otra forma era darle directamente, digamos, ya sabemos que es la 1.1, entonces le voy a decir 1.1, ¿ves? Clic, enter, y ya me lo referencia directamente en vez de estarlo buscando. Ahí es una cuestión de cómo generar. Este espacio de grupos es por si quieres añadirlo a más de uno, a más de un documento. Y esto de las palabras claves es solamente por cómo quieres que sea buscado, es una cuestión de índices, pero eso da igual. Lo importante es esto de la categoría, ¿cierto? Entonces ya tengo mi cita textual, ¿cierto? Ya está guardado. Entonces si me voy aquí a donde dice, por ejemplo aquí arriba, la parte donde estábamos al inicio, que es conocimiento, si te fijas ahora tengo que en todo el documento hay una cita y en el subtema 1 hay una cita. ¿Ves? Aquellas citas que no tengan categoría, o sea que no la hayamos agregado a alguna de estas citas, nos van a aparecer aquí 0. Lo ideal al final del documento es que vos tengas este espacio de sin categoría como 0 y que todas tus citas hayan sido agregadas a los temas o subtemas que vos estás creando, por ejemplo. Ahora la cuestión es cómo referenciar esta bibliografía al documento real, porque hasta ahorita tengo una cita textual pero no tengo una bibliografía. Entonces donde dice general, si te fijas aquí ya está agregado el documento, ¿ves? Entonces en este caso, como el título, como el documento que descargué lo descargué de una fuente educativa, por ejemplo yo lo descargué de Google Académico, entonces ya trae la pegatina, ¿no? Para Citavi, entonces Citavi lo reconoce inmediatamente. Pero si no fuese el caso, entonces si no fuese el caso, entonces vos tendrías que llenar todos los espacios del título a mano. Desde aquí, en donde dice título. Bueno, incluso aquí solo me dice que el Arthur Nilsson, ¿ves? Entonces esto tendrías que ordenarlo, por ejemplo. Quitar esto de aquí y ponerlo arriba, ¿no? Esto iría... Espérame. Este es el nombre, ¿no? El autor. Ahí. Autor Arthur Nilsson. Y decimosegunda edición. Esto es más bien el año, ¿no? Entonces... Aquí... No. Esto es la edición. Entonces lo quitamos. Y sería volumen, que es el 12º. Esa flecha no va. Y ahí, ese espacio vos lo ordenás, tiene 739 páginas. Así, ¿no? Esto vos lo ordenás. ¿Sí? Y lo guardas, normal. También podrías agregar uno nuevo, por ejemplo, desde el espacio donde dice... espérame, ¿cómo es que lo guardabas? Desde aquí, en general. Entonces desde aquí vos podés agregar uno nuevo. Aquí, con un título nuevo. Si vas a trabajar más de una fuente, por ejemplo, le voy a dar a nuevo y me pregunta qué tipo de documento voy a ingresar. Entonces, en el caso de que no pueda guardar el PDF directamente, ingresarlo, y que necesites trabajarlo desde otra aplicación, entonces tendrías que, bueno, ver qué tipo de documento es. Supongamos que es no sé, un documento, una entrevista, no, un documento descargado de internet,
se le da a aceptar. Y estos espacios tendrías que llenarlos a mano, los que se puedan llenar, ¿va? El nombre del autor, el título del documento, si tiene un subtítulo pues lo agregas. Y así tendrías que agregar la institución a la que pertenece, el año de la edición, el lugar donde publicó. Todos estos espacios, si los puedes llenar todos, mejor, ¿no? Porque la cita va a tener más un carácter más legal. Y así vas agregando tus citas, perdón, aquí vas agregando tus bibliografías. Y desde el espacio que dice conocimiento, entonces aquí lo mismo, le das a aquí creaste tu estructura y desde tareas, no, siempre aquí en conocimiento, no, desde los mismos títulos, citas y comentarios, agregas tus nuevas fuentes, tus nuevas citas, que pueden ser textuales, ya te lo dije, de imagen, una cita indirecta, y así, un comentario, etcétera. Acuérdate que siempre respetando las normas APA. Esto es un poquito más difícil porque tenés que respetar las normas APA. Tendrías que recordarlas, que no puedes repetir una palabra, no puedes agregar más de 40 palabras en una misma cita. Tenés que respetar la acentuación. Tenés que ponerlas entre comillas. No puedes usar negrita en las citas. Bueno, esas cosas, las normas APA. ¿Qué más? Por ejemplo, si quisieras agregar una cita de imagen, vamos a hacer una última cita. Bueno, ya te enseñé como una cita a mano, así sin poder hacerla. También puedes solo copiar y pegarla. ¿Cómo es la pregunta? Entonces voy a ir a donde dice citas. Si te fijas, no me parece cargado el documento porque lo que pasó es que yo en títulos, en el espacio general, agregué un nuevo documento. Entonces el anterior se borró. Pero mi cita sigue estando aquí. Bueno, agregué un nuevo documento desde el nuevo. Antes, aquí se borró, pero tendrías que agregar un nuevo documento. Entonces, no, aquí está. Entonces en el espacio de conocimiento, y te fijas, mi cita sigue estando aquí. Y por ende mi documento, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, aquí está mi cita. Puedo editarla también. Editarla, cambiarla, citarla, ¿ves? En Word. Y más, pero igual aparecen citadas, así que no es necesario. Y entonces la otra opción es agregar un archivo, ¿no? Un archivo que sí se puede editar para no meterlo a mano. Y aquí tendrías que ingresar la dirección del archivo. O la otra opción es navegar en Google, por ejemplo. Perdón, estoy grabando. Por ejemplo, un tema, digamos, el acero. ¿Qué pasó? Allí no, entonces puedo desde aquí abrir un documento. Doy clic para abrirlo. Y me dice que la conexión es privada, que no sé qué, que tengo que pagar. Bueno, ahí no puedo entrar. Probemos con este otro.
Entonces, por ejemplo, si te fijas aquí, ya me da la dirección, ¿ves? Es la ventaja de buscar en Google Académico. Entonces, este signo es de Citavi, ¿no? Entonces aquí me dice, lo puedo añadir al título directamente. Lo vamos a hacer. Entonces, ¿ves? Citavi lo agrega, solo tengo que aceptar. Listo. Entonces, si me voy a Citavi, aquí me aparece. Entonces aquí ya no tengo que agregar nada. Ya automáticamente se llena todo el espacio, ya está la bibliografía. Y yo solo tendría que darle aquí donde dice mostrar una vista previa del documento. Para esto necesito internet, obviamente. Entonces, bueno, ahí está cargando. Ahí está. Se abre el documento y aquí ya solo tendrías que darle, no sé, copiar y pegar. Pongo, por ejemplo, voy a copiar ¿no? Le das copiar y lo mismo, te vas aquí a citas y comentarios, una nueva cita textual. En este caso ya la copié y pegué, entonces solo tengo que darle a pegar. ¿Sí? Lo mismo, lo agregas a una categoría, le das a aceptar, aceptar y listo. Debes verificar de que esté guardada sin conocimiento y te fijas de que esté guardada. Por ejemplo, hay dos citas, ninguna está sin asignarse, todas están asignadas, una aquí y una acá. Y ya, eso es todo. Así se ingresan citas manuales en Citavi.